Cristo Jesús. O homem provê amor. El hombre provee amor. Tá? Eu preciso gastar. Assim, nós poderíamos ter o retiro inteiro só falando sobre amor. Nosotros podríamos tener un retiro entero hablando solamente sobre el amor. Então eu vou mencionar apenas duas coisas. Entonces solamente vamos a mencionar dos cosas. A primeira, você ama sua mulher? La primera es, ¿usted ama a su mujer? Dá uma nota na sua mente para o amor que você tem por ela. Entonces, hombres, cada uno ponga en su mente una nota acerca del amor que usted siente por ella. 0, você não tem amor nenhum. 10, você tem muito amor. Entonces ponga una calificación. 0 si usted no tiene amor por su esposa y 10 si tiene mucho amor por su esposa. Dá uma nota na sua mente. Entonces cada uno piensa en una nota de 0 a 10 en su mente. Deu? ¿Ya la tiene? Segura a nota. Entonces grábese esa nota. Mulher, dá uma nota para o amor do teu marido. Ahora, mujer, usted califique el amor que siente, que recibe de su marido. Pensa aí. Piense ahí en esa nota. Pensou? ¿Ya la pensó? Diz no pé do ouvido dele. Ahora dígasela al oído de él. Tá mais ou menos? ¿Sí acertaron más o menos? ¿Sí entendieron ese juego? Ficou meio longe? Quedó... ¿Sí se Não, acercó? você eu quero que julgue se a nota tá condizente ou não com o que você pensou. Entonces es para que cada uno juzgue y si la nota se acercó a lo que cada uno de los dos pensó. Em geral, pode acontecer com alguns de vocês o que aconteceu comigo. Entonces, en general, pueda que acontezca con algunos de ustedes lo mismo que aconteció conmigo. Voltei de um acampamento de casais, eu e a Alici. Mas isso tem muitos anos atrás. Entonces, hace muchos años nosotros volvimos, mi esposa y yo, Lizzy y yo, volvimos de un campamento de parejas. Mas eu voltei... Eu voltei nas tamangas. Entonces yo regresé así súper exaltado. Orgulhoso, Yo estaba orgulloso, feliz feliz. da vida. Fui tomar banho, virei pra essa daqui e falei, te Entonces yo estaba feliz de la vida y vine y le dije a mi esposa, amo tanto. ay, Lizzy, yo te amo tanto. Ela virou pra mim e falou, eu acho que não. Y ella me miró y me dijo, yo creo que no. Eu falei, como assim? Y yo le dije, pero ¿cómo así? Olha o que a gente tem, foi tão abençoado. ¿No viste que el tiempo que tuvimos tan bendecido? Você pregou Y la esposa le dice, usted predicó que quem ama dá tempo. que aquel que ama da tiempo o dedica tiempo. E você não gasta tempo sozinho comigo. Y usted no tiene tiempo a solas conmigo. O primeiro princípio do amor é tempo. El primer principio del amor es tiempo. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu uso. Porque allí donde está tu tesoro, allí está tú. Irmãos que amam futebol, a família inteira sabe. Aquellos hermanos que aman el fútbol, la familia entera lo sabe. Os irmãos que amam pescaria, a família inteira sabe. Aquellos hermanos que aman pescar, ir de pesca, la familia entera lo sabe. Os irmãos que amam comida, cozinha, qualquer coisa do tipo, todo mundo sabe. Aquellos hermanos que aman la comida, la cocina o cualquier cosa que ellos amen, todo el mundo lo va a saber. Porque a gente dá tempo para aquilo que a gente ama. Porque nosotros damos tiempo para aquello que nosotros amamos. Então, primeira prova de amor. Entonces, ¿cuál es la primera prueba de amor? Tempo. Tiempo. Aí eu falei, mas Leci, eu não faço nada da vida, a não ser o trabalho para casa. Entonces en ese momento yo le dije a Lizzy, pero yo no hago nada en mi vida, yo solamente voy del trabajo a la casa. É uma verdade, César. Y ella le dijo, sí, es verdad, César. Você vai para o trabalho, do trabalho você vem para cá, você gasta tempo comigo, com as crianças, se ajudando em casa. Usted se va del trabajo a la casa al trabajo, usted llega aquí, está con nosotros, me ayuda con los niños, me ayuda con las cosas de la casa. Porém, tempo eu e você, Sin embargo, no estamos teniendo tiempo usted y yo, sozinhos, solitos, conversando, conversando, ficando juntos, quedándonos juntos. nós não temos. Nosotros no estamos teniendo ese tiempo. Aí eu perguntei para ela, tá bom, como é que você vai se sentir amada? Entonces yo le dije, bueno, está bien,
¿De qué manera te vas a sentir amada? Eu gostaria que o nosso sábado de manhã fosse tranquilo. Yo quisiera que nuestro sábado en las mañanas fuera más tranquilo, Que a gente acordasse um pouco mais tarde, tomasse um bom café. que nosotros pudiéramos levantarnos un poquito más tarde, que nos pudiéramos tomar un café. Eu e você. Meus irmãos, eu acordo Usted y yo. 5:30 da manhã. Pero hermanos, yo me levanto todos los días a las 5:30 de la mañana. No sábado, ela sai da cama às 8:30, 9 horas. Y los sábados ella sale de la cama más o menos a las 8:30, 9. Gente, eu acordo às 5:30. Como é que eu vou ficar até as 9? Y hermanos, yo me levanto a las 5:30. ¿Cómo es que yo me voy a quedar ahí hasta las 9? Gente, você vai sentir amada com isso? Vou. Tá bom. Pero si ella se va a sentir amada con eso, hagámoslo, está bien. Já aprendi até a dormir no sábado. Y hermanos, ya hasta aprendí a dormir los sábados. É isso que você precisa? Amor precisa de tempo. Si eso era lo que ella necesitaba, entonces el amor necesita tiempo. Quantas vezes você liga para tua esposa ao longo do dia? ¿Cuántas veces usted llama a su esposa a lo largo del día? Oi? A nota tá caindo? Melhor eu mudar logo de assunto. O sea, aquí está diciendo entonces esa nota que ustedes dieron al inicio ya está cayendo. O sea, la nota está cambiando después de que la nota cambia después de este asunto. Quantas vezes você liga para ela? ¿Cuántas veces usted la llama a ella? Porque deixa eu te dizer uma coisa. Se a gente tá pensando nelas, o que nós vamos fazer? Porque déjenme decirles una cosa, si nosotros estamos pensando en ellas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nossa, se você tiver um intervalinho hoje, Leci, onde é que você tá? Entonces, si yo tengo un pequeño espacio, yo lo que hago es llamarle y decirle, Leci, ¿dónde está usted? Vamos tomar um café? ¿Vamos a tomarnos un café? Vamos fazer alguma coisa? ¿Vamos a hacer algo, alguna cosa? Ligar só para saber, e daí? Entonces es solamente llamar como solamente para saber. Porque se elas são de fato objeto do nosso amor, Porque si ellas de hecho son objeto de nuestro amor, o que nós vamos fazer? ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nós vamos dar tempo. Nosotros vamos a dedicar tiempo. O que o Senhor Jesus faz por nós? Somos o objeto do amor dele? ¿Qué es lo que el Señor Jesús hace por nosotros? ¿Acaso nosotros también somos objeto del amor de Él? A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos dele. La Biblia dice que nosotros somos la niña de los ojos de Él. O que significa menina dos olhos? ¿Qué es lo que significa la niña de los ojos? É a primeira coisa que ele põe reparo. Es la primera cosa que Él observa, primera cosa que está fijando su mirada. É a primeira coisa que ele põe reparo. Es la primera cosa en la que Él fija su mirada. Ele intercede por nós, então ele está pensando em nós o dia todo. Él está pensando en nosotros todo el día. Ele cuida de nós, nos favorecendo e nos livrando dos males e das dificuldades. Él está cuidando de nosotros, nos favorece y nos libra de los males y de las dificultades. Meus irmãos, primeira prova de amor é tempo. Entonces, mis hermanos, la primera prueba de amor es tiempo, dedicar tiempo. Segunda coisa, Segunda cosa, amor tem que dar prova, como eu estou dizendo, a primeira prova é tempo. entonces el amor requiere de manifestar alguna prueba. La primera prueba es dar tiempo. Segunda coisa, Y la segunda cosa, nós somos favoráveis quando elas pecam. nosotros vamos a favorecerlas cuando ellas pecan. Porque a Bíblia diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco Porque la Biblia dice así, Dios prueba su amor para con nosotros pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda en el hecho en que Cristo murió por nosotros, siendo nosotros aún pecadores. a hora que ela errar por mim, o que eu vou fazer? Entonces, la próxima vez que ella se equivoque en contra mía, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Eu vou amar ela. Voy a amarla a ella. Ela vai ter situações que ela vai errar comigo. Ella va a tener situaciones en las que se va a equivocar conmigo. O que eu vou fazer? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Eu vou amar ela. Yo la voy a amar. O amor é paciente, Porque el amor es paciente, o amor é bondoso, el amor es bondadoso, o amor não se exaspera, el amor no se exaspera, o amor não se ressente do mal. Eu el amor no se resiente del mal. não fico lembrando ela. Lembra? 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 Lembra o que você fez? Lembra o que você fez? Lembra o que você fez? Entonces yo no me voy a quedar recordándole a ella. ¿Se acuerda? ¿Sí ve lo que hace? ¿Sí ve lo que hizo? ¿Sí se acuerda de lo que hizo? ¿Sí se acuerda de lo que hizo? ¿Sí se acuerda de lo que hizo? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Porque el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Então, este é o amor Entonces, este es el amor do alto. de lo alto. Os irmãos estão entendendo? ¿Sí están entendiendo, hermano? Então, nós vamos ter este amor por elas. Entonces nosotros vamos a tener este amor por ellas. E aí, só anotem aí, Colossenses 3,19, que eu vou pular esse texto. Entonces ahí solamente anótenlo, no lo vamos a mirar, pero es Colosenses 3:19. Voy a saltarme este texto, Eu vou só mencionar ele agora. solamente lo voy a mencionar ahora. Colossenses 3,19 diz assim: Pero Colosenses 3:19 dice así: Maridos, amai vossas mulheres e maridos, amen a sus mujeres não a trateis com amargura. y no la tratéis con amargura. O que é amargura ali? ¿Y qué es lo que significa amargura allí? Mau humor. Mal humor. Isso é pecado. Mau humor com a mulher é pecado. Entonces eso es pecado. Mal humor contra la mujer es pecado. Se você tem que pedir para Deus por quê. Si usted tiene ese mal humor, tiene que preguntarle a Dios por qué tiene ese mal humor. E você tem que ser liberto. Porque em Porque usted tiene que ser liberto de ese mal humor, libertado. geral tudo tem motivo. Porque las cosas no vienen sin ningún motivo. Em geral tudo tem motivo. De manera general, todo tiene un motivo, todo tiene una razón de ser. As coisas não são do nada. Las cosas no vienen de la nada. Em geral tem uma base En general, todo tiene una base dentro da gente. dentro de nosotros. Meus queridos, Deus sempre dá clareza. Mis queridos, Dios siempre da claridad. As coisas não são do nada. Las cosas no vienen de la nada. As coisas não são do nada. Você Las cosas no vienen de la tem nada. mau humor? Si usted tiene mal humor, Põe o joelhinho no chão. ponga sus rodillas en el suelo. Senhor, me esclarece. Señor, por favor, aclárame. Me esclarece. Aclárame. Eu não quero isso, eu não quero isso. Yo no quiero esto, yo no quiero esto. Senhor, traz luz, traz verdade, traz clareza, Señor, por favor, trae la luz, trae la verdad, trae claridad para que eu possa avançar. para que yo pueda avanzar. Eu não posso ter este pecado com a minha esposa. Não, Yo no puedo tener este pecado con mi não esposa. posso ter. No lo puedo tener. O Senhor não tem com a tua noiva. Como é que eu vou ter com ela? Si tú no lo tienes con tu novia, ¿cómo es que yo lo voy a tener en contra de ella? Então você tem que amar e não a tratar. Entonces usted tiene que amar y no maltratar. Nem com irritação, Perdón, y no tratar con irritación nem com mau humor. ni con mal humor. Os irmãos estão entendendo? ¿Sí están entendiendo? Então que isso avance Entonces, para que eso avance, sobre nós nesse amor. para que avance sobre nosotros ese amor. Estou fechando o homem prover amor. Ya estoy cerrando la parte en que se está diciendo que el hombre debe proveer amor. Eu vou avançar um pouquinho mais. O texto Entonces vamos a avanzar un poquito más. diz assim: Y el texto dice así: para que a santificasse, para que la santifiques, tendo-a purificado por meio da lavagem de água habiéndola purificado por medio del lavamiento del lavamiento del agua pela palavra. por la palabra. O que é santificação? ¿Y qué es lo que es santificación? Santificar é separar coisas más de boas. Santificar es cuando se separan las cosas malas de las buenas. A palavra santidade significa separação. La palabra santidad significa separación. A palavra santidade significa separar. La palabra santidad significa separar. Né? A palavra santo significa separado. La palabra santo significa separado. Então, a mulher, ela precisa ter as inclinações dela afastadas Entonces la mujer precisa tener sus inclinaciones apartadas dela. de ella misma. Ela precisa, a gente precisa identificar quais são os pecados Entonces ellas precisan y nosotros también necesitamos identificar cuáles son nuestros pecados e afastar aquelas coisas indevidas y apartar aquellas cosas que son indebidas do coração da mulher. del corazón de la mujer. Meus queridos, não é pra gente brincar com os pecados da nossa mulher, não. Mis queridos, no es para que nosotros hagamos bromas o juegos con los pecados de nuestra mujer, no. Porque pecado é para tratar com seriedade. Porque el pecado necesita ser tratado con seriedad. Demanda santificação. Eso demanda santificación. Não demanda brincadeira, não. No demanda ninguna burla o ningún juego. Não demanda leviandade, não. No, esto no es algo que demande liviandad. Se é pecado, precisa ser tratado Y si es pecado, es necesario que sea tratado de forma adequada aqui, de una forma adecuada. né? Esse é um cuidado que nós estamos tendo. Eu estou tentando apresentar para vocês essas verdades de forma graciosa.
Entonces eso es algo que se necesita hacer. Y esas son unas verdades que yo estoy tratando de presentarles a ustedes de una manera que tenga gracia. Mas nós podemos brincar. Y nosotros también podemos hacer bromas al respecto. O que é pouquinho aceitável, En lo que es un poquito aceptable, mas nós não podemos ser levianos. pero no podemos por ese hecho ser livianos. O que não é aceitável. En aquello que no es aceptable. Nós podemos brincar, rir, como a gente está fazendo de vez em Nosotros podemos hacer bromas, reírnos, así como nosotros estamos haciendo. quando, Pero lo hacemos de vez en cuando. mas pecado demanda uma atitude séria. Pero el pecado demanda que tengamos una actitud seria. Os irmãos estão entendendo? ¿Sí están entendiendo? Então a mulher, ela tem deficiências dentro dela. Entonces la mujer tiene muchas deficiencias dentro de ella. Nenhum de nós vem pronto para o casamento. Ninguno de nosotros llega listo al matrimonio. A gente vem, no casamento, a gente vai terminar de formar o parceiro. Cuando nosotros llegamos al matrimonio, cada uno de nosotros vamos a terminar de formar al compañero, a la pareja. Porque ele vem com deficiências no lar dele. Porque cada uno llega con deficiencias de sus propios hogares. Todos nós somos assim. Eu Todos nosotros somos así. vim sem saber falar a verdade. Yo llegué al matrimonio sin saber hablar verdad, sin saber decir la verdad. A Leci foi a pessoa que Deus me levantou para me ensinar a lidar com a verdade. Entonces Lizzie fue la persona que Dios levantó para enseñarme a mí a saber cómo lidiar con la verdad. Porém, a Leci veio com outros problemas. Sin embargo, también Lizzie llegó con otros problemas. Eu tinha que separar as coisas ruins das coisas boas. A Leci, Entonces yo tuve que empezar a separar las cosas malas de las cosas buenas de Lizzie. isso aqui é pecado. Lizzie, mira, esto es pecado. Isso aqui é pecado. Esto de aquí es pecado. Só que nós homens precisamos entender o seguinte. Solo que nosotros los hombres necesitamos entender lo siguiente. Nós precisamos de bom domínio disso. Nosotros necesitamos un buen dominio de la palabra Para saber o que é pecado e o que não é. para saber qué es pecado y qué no es. Nós precisamos de bom domínio disso. Nosotros necesitamos un buen dominio de la palabra. Eu sou prático por natureza. Entonces, hermanos, yo soy una persona práctica por naturaleza. Por isso que minha mensagem é muito prática. Por eso mis mensajes son muy prácticos. Muito prática. Tem irmãos, eu admiro, que são estudiosos. Entonces también hay hermanos que yo admiro que son supremamente estudiosos. Eles pegam, estudam e se debruçam sobre tema. Ellos estudian, cogen los temas, lo estudian con mucho empeño. Eu faço isso um tanto, mas é uma característica minha. Yo hago eso un poco, pero es una Mas eu característica aprendi mía. a fazer uma coisa no meu tempo devocional. Más, yo también aprendí a hacer algo en mi tiempo devocional. Quando eu me converti, eu li a Bíblia para pregar. Cuando yo me convertí, yo leía la Biblia para predicar. Mas o Senhor me ensinou que eu era filho. Pero el Señor me enseñó que yo antes de eso era hijo. E eu cancelei isso Y yo cancelé ese modo de estudiar e eu leio a Bíblia como filho. y ahora yo leo la Biblia como hijo. O sea, él está diciendo que él la está leyendo primeramente para aprender como hijo antes que tomarla para empezar a predicar. Eu sento e leio como filho, Entonces yo me siento y la leo como hijo. precisando de depósito da parte do Pai. Cuando yo sé que necesito un depósito de mi padre. Você precisa fazer isso. Usted necesita hacer eso. E deixa o Espírito Santo de Deus destacar Y permitir que el Espíritu Santo de Dios destaque o texto que Ele quer. el texto que él quiere destacar. Aquele texto ou é para você ou é para um dos seus. Entonces, cuando el Espíritu Santo destaque esos textos, pueda que sea para usted o pueda que sea para alguno de los suyos. Deixa o Espírito de Deus destacar. Entonces, permitan que el Espíritu de Dios destaque esos textos. Nossa, eu tenho histórias e histórias e histórias e mais histórias para te contar Entonces, yo tengo historias y muchas historias que les puedo contar sobre esse tempo devocional. acerca de ese tiempo devocional Eu tenho, no meio da doença da Leci, que yo tengo. Entonces, en medio de la enfermedad de Lizzie, o médico virou e falou, nós temos que fazer uma biópsia de medula. entonces el médico volteó y él va a contar aquí una anécdota familiar que ellos vivieron un tiempo atrás. Entonces él está diciendo que cuando Lizzie estaba enferma, el médico se giró y la miró y le dijo, tenemos que hacer una biopsia en su médula. Eu disse, tá bom, vamos fazer biópsia de medula. Entonces, bueno, vamos a hacer la biopsia en la médula. A Leci, nós descobrimos que a Leci tinha uma metástase Y ahí fue cuando descubrimos que Lizzie tenía una metástasis. no diagnóstico. Por isso que a doença subiu de patamar. Entonces, no en
No en ese mismo diagnóstico porque la enfermedad aumentó mucho de nivel. O que era para ocorrer depois de 10 anos de tratamento, ocorreu no diagnóstico. Entonces aquello que podía haber ocurrido en 10 años de tratamiento ocurrió en el mismo diagnóstico. Então, eu lendo Jó, Entonces yo estaba leyendo Job. a biópsia de medula, o tutano do osso. Entonces ya después de haber tenido ese diagnóstico en la biopsia de la médula, que es el tutano de oso que él dice ahí, es la médula ósea. Não é a coluna vertebral, No está hablando de la columna vertebral, é a medula óssea. está hablando de la médula ósea. O tutano do osso, o centro do osso. El centro del hueso, la médula ósea, A fábrica do sangue. que es la fábrica de la sangre. E aí, 2 dias depois, nós levamos uns 10 dias para fazer a biópsia. Entonces más o menos 2 días después de que habían llevado como unos 10 días para hacer la biopsia. 2 dias depois, eu lendo Jó, Entonces 2 días después de eso yo ya estaba leyendo Job. o Deus diz assim: Y el texto dice así: porventura alguém ensinará a ciência a Deus? A Ele que cuida daqueles que estão nos céus? Morre em pleno vigor da sua força, tendo a medula dos seus ossos fresca. Entonces yo se los quiero leer aquí. La traducción que para español se acercaba más a la versión brasilera es la Biblia textual. Entonces se los quiero leer acá. Eso está en Job 21, 22 al 24. Job 21 del 22 al 24. Entonces dice así: ¿pero puede alguno aleccionar a Dios? Él es quien juzga a los encumbrados. Uno muere en la plenitud de su vigor, enteramente tranquilo y confiado, con los ijares llenos de grosura y su médula bien nutrida. Y digamos en la Reina Valera dice: ¿enseñará alguien sabiduría juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Entonces él está diciendo que cuando estaba pasando por la enfermedad de su esposa, 2 días después de haber hecho el diagnóstico de que tenía metástasis en la médula, él estaba leyendo Job y se encontró con este pasaje. Job 21, capítulo 21, versículos del 22 al 24. 21, ¿qué? Eu virei para ele e falei: não vai dar nada. Entonces él al leer ese texto tuvo la certeza de poder mirar hacia su esposa y decir: tranquila, no te va a dar nada. Porém, Deus tinha falado com ela que eram 2 procedimentos. Ela falou: César, vai dar alguma coisa? Sin embargo, ya se había hablado con ella de que iba a tener que tener 2 procedimientos más. Y la esposa le preguntó a César: ¿pero me va a dar alguna cosa? Não, Leslie, eu li o texto. Y él le dijo: no, Lizzy, yo ya leí el texto. Deus estava me falando da minha sobrinha. Pero Dios estaba hablándome de mi sobrina. Morre. Uno muere. Morre. Hay uno que muere Em pleno vigor da sua força, en pleno vigor de su fuerza, tendo fresca a medula dos seus ossos. teniendo aún fresca la médula de sus huesos. Deus estava me falando que ia recolher alguém da família. En realidad Dios lo que me estaba diciendo era que él iba a recoger, se iba a llevar a alguien de la familia. E eu, por cansaço, por pressão, não tive discernimento. Fui ter só depois da morte da minha sobrinha. Y yo por cansancio, por toda la presión que él estaba llevando, él no tuvo discernimiento de lo que estaba leyendo, y fue solamente hasta después que murió la sobrina que él vino a entender el texto que había leído en Job. E Deus foi gentil, porque se eu entendesse antes, como é que eu ia fazer? Y Dios fue misericordioso, porque si yo hubiese entendido eso, ¿cómo hubiera hecho? Imagina o desespero de imaginar que alguém ia morrer. Yo no me imagino el desespero que yo hubiera sentido de imaginarme que alguien se iba a morir. E o Senhor depositou um peso de que haveria uma morte. Y el Señor depositó en mí un peso de que iba a haber una muerte. E eu achando que era da Leslie, porém não era da Leslie, era da minha sobrinha, 40. Y yo pensé que era de la muerte de Lizzy, de mi esposa, pero no era la muerte de ella, era la muerte de mi sobrina. 33 anos. 43 años tenía ella. En la versión moderna que yo tengo, dice, el 24 dice, con sus lomos llenos de gordura y sus huesos empapados de tuétano. ¿Qué quiere decir eso? Que
Es que lo que acabamos de leer ahí en Job dice que aún una persona muere en el vigor de sus fuerzas y con su médula llena de, o sea, es vida, exacto. Que aún así el Señor pues es soberano de la vida. Y cuando él recibió ese texto, él pensó que la que iba a morir era su esposa. Entonces él dijo, ya no se va a hacer nada, no vamos a hacer nada, a pesar de que ya le habían dicho que iba a tener 2 diagnósticos más. Dos tratamientos. Exacto, pero entonces él sintió que ese texto, cuando él lo leyó, él pensó que era su esposa, porque su esposa tenía metástasis en la médula ósea. Pero el texto en realidad lo que está diciendo es que aún las que tienen la médula sana, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, se iban a morir. Entonces él pensó cuando leyó eso que el Señor se iba a llevar a alguien, pero después de que murió la sobrina fue que entendió el texto. El texto está diciendo, yo me voy a llevar a la que tiene la médula sana. Algo así, ¿sí? Sí, ya entendí este. A mí me E eu hicieron achando que un era da examen Alessia, de- porém não era da Alessia, era da minha sobrinha, 43 anos. Entonces yo pensé que el Señor me estaba hablando acerca de Lizzie, pero no era de Lizzie, era acerca de mi No sobrina, entendí el texto, que ¿no? tenía 43 años. Em 12 horas estava morta. Y en 2 horas ya estaba muerta. Claro. Uma sobrinha filha. Eso pasa. Una sobrina que era también hija. Deus fala. Homem, Deus fala. Entonces, hombres, Dios habla. Ele fala. Él habla. Ele comunica. Você tem que aprender a ouvir a voz dele. Y Él comunica. Entonces usted lo que tiene que aprender es a escuchar la voz de Él. Você ouve numa leitura Y usted la oye en la lectura. sistemática da palavra. En una lectura sistemática de la palabra. Não para compreender as coisas, No para que usted comprenda todas las cosas. Como lo que estamos haciendo los sábados en el estudio de las chicas. mas como um filho, Sino como que usted la lea como hijo. sentado no colo do Pai, Cuando usted se sienta en el regazo de su papá. ouvindo a bendita voz do Pai. Oyendo la bendita voz del Padre. Precisamos aprender a ser filhos. E aí, Nosotros necesitamos aprender a ser hijos. deixa ele destacar o texto. Vai ser Y en esa lectura usted va a dejar que el mismo Dios destaque los textos. para tua esposa, vai ser para os teus filhos. Porque esa lectura posiblemente va a ser para tu esposa, va a ser para tus hijos. Deixa ele destacar o texto. Entonces deja que Dios mismo destaque los textos. Que ele vai te dar direção. E você Porque Él te va a dar la dirección. vai saber separar Y usted va a empezar a aprender a separar a coisa má da coisa boa. las cosas malas de las cosas buenas. Preservar o que é bom e separar o que é mal. Separar aquello que es bueno y separar aquello que es malo. Então nós é quem temos que limpá-las. Nós é quem temos que separar Entonces nosotros los hombres somos los que tenemos que limpiarlas a ellas. Somos los que tenemos que empezar a separar as coisas ruins dela mediante las cosas malas de ella a purificação. mediante la purificación. O que é purificar? Fazer limpo. ¿Y qué es lo que es purificar? Es hacer limpio. Então a gente pega a palavra, Entonces nosotros tomamos la palabra a mulher é ciumenta, y la limpiamos a ellas. Entonces aquí dice, si tu mujer es celosa, o Espírito vai destacar os textos de ciúmes. entonces el Espíritu va a destacar aquellos textos acerca de los celos E você vai ministrar. y usted la va a ministrar a ella. Tua mulher é compulsiva, vai Entonces, si tu mujer es compulsiva, destacar os textos de excesso. entonces el Espíritu va a destacar aquellos textos que hablan acerca del exceso E você vai limpar. y usted la va a limpiar. Você está entendendo? Você ¿Sí están entendiendo? então precisa de ter tempo Usted necesita tener tiempo com Deus. con Dios, Tempo simples un tiempo sencillo de um filho com o seu pai. de un hijo con su padre. Vocês estão entendendo? Nós temos que ter cuidado para não ter um cabeção Nosotros debemos tener cuidado para no tener una cabezota e um corpinho desse tamanho. y un cuerpito de ese tamaño, Para ter um nível de conhecimento desse tamanho. con un nivel de conocimiento de este tamaño. Ter uma ação pequena. Entonces no podemos tener un conocimiento muy grande y una acción comparada con una acción pequeña. Na nossa vida, nós temos que tomar cuidado Con nuestra vida, entonces nosotros debemos tener cuidado com isso, irmão. con eso, hermanos. Nós, em particular, que reunimos da maneira que reunimos, temos que tomar muito cuidado com isso. Entonces nosotros en particular que nos reunimos de esta manera en que nos reunimos, debemos tener mucho cuidado con esto. Mas muito cuidado. Mucho cuidado. Tem irmãos lá em Maringá, eu já ouvi, Porque hay hermanos allá en otra ciudad que se llama Maringá, que yo ya escuché, que eles diziam que não havia gente no Brasil para eles ouvirem. que ellos habían comentado que en todo Brasil no había ninguna persona que ellos pudieran escuchar. ¿Por qué? Ya tenían su cabeza demasiado hinchada de conocimiento. Entonces, ¿a quién más iban a escuchar? Esse não é o Evangelho do nosso Senhor.
Y ese no es el Evangelio de nuestro Señor. O Evangelho do nosso Senhor é simples, é puro, El Evangelio de nuestro Señor es sencillo, es puro, é uma lição por vez. es una lección a la vez. Ele vai nos dando clareza do que é para ser tratado, como é Él es el que nos va dando la claridad de lo que necesitamos tratar, para ser tratado. cómo lo vamos a tratar. Os irmãos estão entendendo? ¿Sí están entendiendo? Só que para isso nós precisamos desse tempo com o Senhor. Entonces es por esta razón que nosotros necesitamos pasar este tiempo con el Señor. Então a gente provê santificação mediante o lavar da palavra. Entonces nosotros proveemos la santificación mediante el lavamiento de la palabra. Precisa ter isso. Necesitamos de la Biblia. Então eu não posso virar para Alessi, o negócio é o seguinte, esse tema eu penso tal coisa. Entonces yo tampoco puedo coger a mi esposa y decirle, bueno, Alicia, yo acerca de este tema yo pienso tal y tal cosa. Porque entre mim eu sou casado com uma mulher determinada. Porque yo soy casado o yo estoy casado con una mujer que es determinada. Entre a minha opinião e a opinião dela, qual que é mais forte? Entonces, entre mi opinión y la opinión de ella, ¿cuál es la más fuerte? A dela. La de ella, Ela é uma mulher determinada. porque ella es una mujer determinada. Assim como eu sou. Ela não pode chegar para mim, César, eis daqui que eu penso disso. Y así también yo soy. Ella tampoco puede llegar a mí y decirme, César, es que acerca de este tema yo pienso esto. A gente tem que virar para o outro, ler. Esse tema a Bíblia diz tal coisa. Entonces, así no es la manera. No es que yo me acerque hacia la otra persona y decirles que yo pienso que es así. No, usted tiene que ir con la palabra y decir, la palabra dice esto. No es que a mí me parece, es que yo creo, es que, ¿qué dice la palabra? Lembrando que assuntos complexos, nós temos que ver todos os textos. Recordando también, hermanos, que en los asuntos que son más difíciles, que son más complejos, tenemos que examinar todos los textos Para ter uma visão mais adequada. para que nosotros podamos tener una visión más adecuada. Vocês estão me entendendo? A gente precisa ver todos os textos para poder julgar de forma mais precisa. Entonces nosotros en esos asuntos necesitamos ver todos los textos para poder juzgar el asunto de una manera más precisa Aquilo que está acontecendo. de aquello que está aconteciendo. Então, nós precisamos ter essa atitude de Entonces nosotros necesitamos tener esa actitud uma leitura sistemática da palavra de una lectura sistemática de la palabra para prover essa santificação para elas. para poder proveer esa santificación para ellas. Então, o Espírito nos santifica Entonces el Espíritu nos santifica e nós santificamos elas. y nosotros las santificamos a ellas Mediante a ação do Espírito no poder da palavra. mediante la acción del Espíritu en el poder de la palabra. Tudo bem, irmãos? ¿Todo bien? Só que aí o texto avança. Versículo 28 diz assim: Solamente que aquí ya el texto está avanzando, entonces ahí ya vamos en el versículo também os 28. maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem Entonces aquí dice que los maridos deben amar a su mujer como a sus propios cuerpos. ama a esposa a si mesmo. Ay, perdón, perdón, eso está en Efesios 5. Efesios 5, 28, sí. Quiero traer la Biblia grande porque no vengo de la casa. Pero tengo aquí mucho. Efesios 5, 28 y 29 es lo que vamos a leer, ¿listo? Entonces yo lo voy traduciendo y ustedes lo van acompañando ahí en la palabra. E também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Entonces aquí también sus maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Quien ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta Porque nadie odió a su propia carne, sino que la alimenta e dela cuida, y de ella cuida. como também Cristo faz com a igreja. Así como también Cristo lo hace con la iglesia. Agora, o homem provê afeto. Ahora entonces el hombre provee afecto. Dá uma nota para a tua afetividade, homem. Entonces vamos a, aquí hombres, por favor, cada uno dé una nota para su De efectividad. 0 a 10. De 0 a 10. 0 se é seco, Perdón, para su afectividad. Entonces vamos a dar una nota de 0 a 10. 0 si usted es totalmente seco, 10 você é muito afetivo. pero 10 si usted es muy afectivo Chega a ser meloso. y llega hasta el punto de ser meloso. Dá uma nota para a tua afetividade. De cada uno, por favor, una nota de 0 a 10 para su afectividad. Deu? ¿Ya la dio? Acho que eu não vou perguntar para as mulheres. Não. Creo que no les voy a preguntar esto a las mujeres. Vira para a tua esposa e diz a nota que você deu. Entonces ahora mira hacia tu esposa y dile la nota que cada uno dio en su cabeza.
Depois vocês resolvem lá em casa. Ninguno quiso, entonces, bueno, después la escuchan en casa. Presta atenção. Entonces, presten atención. Sabe o que significa a palavra cuidado? ¿Ustedes saben qué es lo que significa la palabra cuidado? Vem aqui, um pouquinho. Entonces, ven aquí, está llamando a un chico de ahí, Micael. Vem cá. Micael. A palavra cuidado significa Entonces, él va a ser un ejemplo de lo que significa la palabra cuidado con el hermano que se llama Micael. aquecer pelo calor. Entonces, la palabra cuidado significa dar calor, como acercar a la persona para dar calor, sí, como calentar por su calor, ¿sí? Como afecto. Miren, eso es lo que tienen que hacer. Como afecto. Ó, El chico está diciendo sí, sí está calientito. aquecer pelo calor. Obrigado, irmão. O que o texto está ensinando para nós, meus queridos? Entonces, le dice que gracias. Entonces, ¿qué es lo que el texto nos está enseñando a nosotros, queridos? Mulher precisa ser tocada. La mujer necesita ser tocada, tener como caricias, como consentida, ¿sí? Tener afecto. Dentro do que ela suporta. Dentro de lo que ella soporte. Tem mulheres, por exemplo, que foram abusadas. Porque por lo menos, por ejemplo, hay mujeres que fueron abusadas. Então, determinados toques são inconcebíveis para ela. Entonces, determinados toques, determinadas caricias, determinados afectos, son cosas que son inconcebibles para ellas. Então, você, com jeito, com sabedoria, Entonces, si usted de una manera adecuada, con sabiduría, você precisa aquecer a sua mulher pelo calor. usted necesita calentar o darle calor a su mujer con su calor, ¿sí? Quando a mulher não é tocada, não é buscada, não é desejada, Cuando la mujer no es acariciada, no es tocada, no es deseada, ela começa, tô feia, tô gorda, tem outra, entonces ella empieza a decir, estoy fea, estoy gorda, tiene otra, tá enroscado com alguém. de pronto está enredado con alguien más. Mulher precisa ser tocada. Sí. Es necesario que la mujer sea tocada, acariciada, sí. Sí. Dentro do nível que ela suporta. Pero que sea tocada o consentida dentro del mismo nivel que cada una de ellas soporte. Vocês não vão me pegar agora, Entonces ahorita ustedes no vayan a pegar, mulher, mujeres. o César mandou. Entonces no vayan a empezar a decir mujeres ahorita, es que si ve, César lo mandó. Vem cá, Venga para acá. você vai dentro do ritmo dela. Entonces esto es necesario que se haga al ritmo de ella. Por exemplo, eu fui meloso, eu tive que equilibrar. Entonces, por ejemplo, él estaba colocando ya un ejemplo con él mismo. Él dice, yo era demasiado meloso y fue algo que yo tuve que equilibrar. Eu tive que equilibrar, porque era excessivo. Yo ya tuve que equilibrar esa consentidera porque ya yo era excesivo. O que eu fazia. Então você tem que aprender a tocar nela. Entonces ya era excesiva eso que yo hacía. Entonces es algo que el hombre debe aprender a hacer con ella. Para no ser excesivo, pero tampoco no tener esas muestras de cariño. Cuidarlas. Duas coisas aquecem. Entonces hay dos cosas que dan ese calor del hombre hacia la mujer. O dan, sí, esa muestra de cariño. Él lo dice es más como dar un calor. Porque él se está refiriendo es a calentar a la esposa, sí. Na Bíblia. Entonces hay dos cosas que dan ese calor del hombre hacia la mujer en la Biblia. Toque, Que es el contacto físico. aquece, Eso da ese calor. e a fala. Y también el habla. Entonces el contacto físico y el habla producen en la mujer ese calor que el hombre debe proveer también para ella. Aquece. Eso también es algo que da ese calor. Você quer ver outra coisa que aquece? ¿Usted quiere ver otra cosa que también da ese calor? Os olhos. Los ojos. Vocês lembram de Jesus e Pedro? ¿Ustedes se acuerdan de Jesús y de Pedro? Quando Pedro negou o Senhor 3 vezes, ele Cuando Pedro negó al Señor 3 veces, estava de frente de uma fogueira. Porque él estaba al frente de una ¿qué? De una fogata, sí, de un fuego. o fogo, aquele era o fogo do julgamento. Entonces aquel fuego era el fuego del juicio. Como é que Jesus interagiu com ele? ¿Y cómo fue que Jesús interactuó con Pedro?
¿Sí se acuerdan? Sí. Que dice que él fijó sus ojos y se cruzaron las miradas. Mulher, a gente tem que Entonces aquí él va a decir lo que Significa la mirada. va a ser un ejemplo de lo que significa la mirada para él también cobijar con ese calor, con esa protección a la mujer. Jesus interagiu com ele. Mulher, a gente tem que oh, gente, a gente tem que buscar elas. Entonces él dice, hermanos, nosotros debemos buscarlas a ellas. A gente tem que buscar elas com Nosotros tenemos que buscarlas a ellas gentileza, con gentileza, com docilidade, con dulzura, de um jeito gostoso. A gente de una manera agradable. precisa buscar elas. Nosotros necesitamos buscarlas a ellas. Então você pode buscar aquecer pelos olhos, como Entonces usted puede buscar darle esa cobertura de calor con sus ojos. você pode aquecer pela fala. Usted también puede darle esa cobertura de calor con el habla, o sea, con los ojos, con el habla. O Senhor Jesus olhou. Porque el Señor Jesús también miró. E depois em João 21, a primeira estação é João 18, se não me engano. A segunda é João 21, se não me engano. Entonces dice que la primera estación la hace creo que en Juan 18, 21 y que la segunda la hace en Juan 21, 9 más o menos. Engano, versículo 7. O Senhor Perdón, en el versículo 7 más o menos que él recuerda. monta uma fogueira Que es donde el Señor tiene ahí como un fuego, una fogata e chama Pedro. y llama a Pedro. E agora ele aquece Pedro pela fala. Entonces aquí ya él va a darle esa cobertura de calor a Pedro por el habla. Tu me amas? ¿Tú me amas? Tu me amas? ¿Tú me amas? Tu me amas? ¿Tú me amas? Vocês estão me entendendo? ¿Sí me están entendiendo? Pedro, tu me agapau? Pedro, ¿tú me agapao? Oh, Senhor, eu te fileo. Señor, yo te fileo. Pedro, vamos lá de novo, meu querido. Otra vez, Pedro, vamos allá. Você me agapau? ¿Usted me agapao? Oh, Senhor, tu sabes que eu te fileo. Ay, Señor, tú sabes que yo te fileo. Pedro, vamos lá de novo. Es que en ese pasaje se utiliza, en nuestra versión en español, se utiliza, Pedro, tú me amas, Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro, tú me amas, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero cuando uno mira en el idioma original, se utilizan 3 palabras para amor. Una que es ágape, que es el amor de Dios. Otra que es fileo, que es el amor que se siente entre hermanos. Y otra que es el zoe, creo que es el amor sexual. Entonces, en el original está diciendo, Pedro, tú me agapao, o sea, tú me amas con el amor de Dios. Señor, yo te fileo, tú sabes que yo te amo con mi amor de hombre. Pedro, tú me amas, tú me agapao, tú me amas con el amor de Dios. Señor, yo te fileo, tú sabes que yo te amo con el amor de hombre. Eso es lo que él está recordando acá en este pasaje. Você tem um amor sacrificial por mim? Pedro, tú me agapao, tú tienes ese amor sacrificial por mí. Senhor, tu sabes todas as coisas. Ay, Señor, tú sabes todas las cosas. Ele admite que ele não teve o amor sacrificial. Y entonces ahí él admite que él definitivamente no tiene ese amor sacrificial por el Señor. Então a gente vai interagir com palavras dóceis, Entonces nosotros vamos a interactuar con ellas con palabras dulces, gentis, gentiles, carinhosas. cariñosas, Às vezes até um jeitinho de chamar único. a veces hasta con modos o palabras en que se tratan únicamente entre ellos, Específico, o como unas palabras específicas, gostoso, unas palabras agradables, que é só entre vocês dois. que solamente las utilizan entre ustedes dos. Os irmãos estão entendendo? ¿Sí están entendiendo? Meus irmãos, mulher tem que ser aquecida pelo calor. Nós temos que promover afeto e consolo. Entonces, hermanos, las mujeres deben ser cobijadas con ese calor y nosotros debemos promover o proveer amor y consuelo. É o homem quem provê Es el hombre quien provee afeto e consolo afecto y consuelo para elas. para ellas. Tudo bem? Dá ¿Todo bien? para caminhar um pouquinho mais? Bueno, entonces todavía nos queda para caminar un poquito más. Vamos até 1 Timóteo, capítulo 2. Entonces vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Ah, eu esqueci. Essa expressão cuidar, Perdón, hermanos, a mí se me olvidó. Esa expresión cuidar, ela aparece apenas mais uma vez no Novo Testamento. Anota ella aparece una vez en el Nuevo Testamento. aí quem estiver anotando. Y entonces vamos a anotarlo. 1 Tessalonicenses 2:7. Aparece en primera de Tesalonicenses 2:7, al final del versículo.
E o texto de João que eu citei é 21:9, não? Y el texto de Juan que yo había citado es 21:9, 21:7. no 21:7, É 21:9. es 21:9. Qual ama lá, Tessalonicenses diz assim, qual Entonces allá en Primera de Tesalonicenses 2:7 dice así, ama que acaricia os seus filhos. ¿cómo dice ahí al final? Antes, al final. O sea, al final del versículo 7, Primera de Tesalonicenses 2:7, la última parte del versículo. Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Eso es lo que le está diciendo acá. Tá? Então essa coisa do cuidado, do carinho, do toque. O sea, eso es lo que significa cuidado. Así como el cuidado, exacto. El cuidado significa así como la nodriza cuida. ¿Cómo es que dice, mami? Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces, ese es el cuidado que el hombre también debe proveer. Cuidando con ternura a sus propios hijos. Certo? 1 Timóteo 2:8. Entonces, ahora sí vamos a 1 Timoteo 2:8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:8? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Hasta ahí. Homem precisa prover oração. Entonces, el hombre necesita proveer oración. Homem precisa prover oração. El hombre necesita proveer oración. As mulheres, via de regra, oram muito mais que nós homens. Las mujeres, como regla, siempre van a orar más que los hombres. Elas são muito mais dedicadas à oração Ellas son mucho más dedicadas a la oración do que nós homens. de que nosotros los hombres. Homem precisa prover oração. El hombre necesita proveer oración. Por exemplo, eu não sei se é um hábito teu. Teu filho adoece e tem hábito de orar? Entonces, por ejemplo, digamos, vamos a dar un ejemplo. Entonces, si tu hijo se enferma, nosotros tenemos la costumbre de orar. Alguém adoece e tem hábito de orar? Si alguien se enferma, nosotros tenemos la costumbre de orar. Em casa? En casa, Tem algum problema? Você tem hábito de orar? si usted tiene algún problema, usted tiene la costumbre o va y ora. Porque a ordem das escrituras é: está alguém entre vós sofrendo? Porque la orden que da las escrituras es, si alguno de entre vosotros está sufriendo, Faça. haga E aqui oración. nesse texto é para o homem orar. Y aquí lo que acabamos de leer, este texto, es dirigido para que el hombre ore. E ele precisa levantar mãos santas, mas de que jeito? Y él necesita levantar las manos santas, pero ¿de qué manera? ¿Cómo dice ahí? Sin ira ni contienda. Sem ira e sem contenda. Não é para você virar, oh, mas também, viu, é a sua família, o que pensa? Ay, no es para que usted voltee a mirar y diga, ay, mire, si ve lo que está pasando con su familia, qué es lo que usted está pensando. Qual o problema que está arrumando agora? Vem, Mire todo ese problema que estamos ahorita cargando. não, vamos orar por isso. Venga, a ver, vamos a orar por eso. No, no es así. É sem ira e sem contenda. Bien. Es sin ira y sin contienda. Então é de um jeito leve Entonces es de una manera suave e tranquilo que y tranquila. o homem promove oração. Esa es la manera en que el hombre promueve la oración. Essa é uma outra coisa curiosa. Eu sou casado com uma Esta es otra nota curiosa. Yo soy casado con una mulher de mujer oração. que es de oración. E eu tenho aprendido a orar com o modelo dela. Y yo he aprendido a orar al modelo de ella. Eu tenho o meu jeito de orar. Yo tengo mi propia manera de A minha orar, forma de orar. mi forma de orar. Ela tem o jeito dela. A gente admite as nossas diferenças. Ella tiene su manera de ella y nosotros admitimos nuestras diferencias. Tem coisas que me pesam mais na mente. Ela tem outras coisas que pesam. Entonces yo tengo algunas cosas que pesan más en mi mente, ella tiene otras cosas que pesan más en la mente de ella. A gente respeita muito a diferença. Y nosotros nos respetamos mucho esas diferencias. Porém, eu tenho ao longo dos anos Sin embargo, a lo largo de estos años, sido chamado mais nessa atitude de oração. yo he sido llamado más en esta actitud de oración. Então vem cá, vamos orar. Entonces yo miro a mi esposa y le digo, ven acá, vamos a orar. Quanto mais humilde você for, Entre más humilde usted sea, mais você ora. más se ora. Um dos motivos de não orarmos é porque não temos humildade. Uno de los motivos por los cuales no oramos es porque no tenemos humildad. Porque a oração é, em primeiro lugar, um ato de dependência. Porque la oración es en primer lugar un acto de dependencia.
de precisar de Deus. de donde nosotros necesitamos de Dios. Os irmãos estão entendendo? Então o homem provê oração. Entonces el hombre provee O que oración. mais o homem provê? Entonces, ¿qué más es lo que el hombre provee? Abram em Tito. Abran Dois allá en últimos textos. Tito, Capítulo 2, Título- versículo 2. perdón, Tito. Tito 2:2. O que mais o homem provê? Que aquí vamos a ver algo más que el hombre provee. Entonces, espera. O homem provê equilíbrio. El hombre provee equilibrio. Eu vou pedir para os homens me responderem. Yo voy a pedir para los hombres que me respondan. Sua mulher é mais equilibrada que você? Por favor, levanten la mano aquellos hombres que tienen su esposa que es más equilibrada que ustedes mismos. Se for, levanta a mão. Louvado seja o nome do Senhor pela sua mulher. Entonces, alabado sea el nombre del Señor por su mujer. Porém, nós não vamos nos contentar com isso. Sin embargo, no nos vamos a contentar con eso, Porque a ordem é dada para os homens. porque la orden fue a los hombres. Então, quem vai buscar ter equilíbrio em casa somos nós. Entonces, quien va a buscar tener el equilibrio en casa somos nosotros. O texto diz assim: El texto dice así. Ahora sí pueden leer en Tito 2:2. Sí. Dice que los hombres mayores sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Listo. constância. Então a Bíblia está dizendo que o homem precisa ter 3 atitudes aqui que eu quero trabalhar. Primeiro, Entonces aquí la Biblia está diciendo 3 actitudes que el hombre necesita tener y en las que yo voy a trabajar. Entonces la primera, temperante. entonces ahí donde en la versión de dice donde dice temperante es para lo que nosotros dice sobrio, ¿sí? O que é temperante? Entonces, ¿qué significa esa sobriedad? Sóbrio, Sobrio, controlado. É o controlado. primeiro sentido. Ele tem 2 sentidos essa Porque esta palabra tiene 2 sentidos y este es el primer sentido, una persona que es sobria o controlada. palavra. Não dado ao uso imoderado do vinho. Entonces el segundo aspecto de esta palabra es no dar un uso que no esté moderado al consumo de vino, É a segunda palavra. que es la segunda palabra. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Entonces, hermanos, yo quiero decirles una cosa. Então o homem tem que ter controle. Entonces el hombre debe tener control. Meus queridos, teu Pai Celeste está te prometendo que você vai ter controle. Mis queridos, el Padre Celestial le está prometiendo que usted va a tener control. Não sou eu. No soy yo el que les está prometiendo eso. Ele não pede nada que ele não nos capacite a ter. Porque el Señor no nos está pidiendo nada que Él mismo no nos capacite a hacer. A ser. Se ele está dizendo, ele vai te levar nesse ponto. Y si Él lo está diciendo es porque Él mismo te va a llevar a ese punto. Você vai começar a orar por isso. Y cada uno de ustedes va a empezar a orar por eso. Nós vamos orar hoje por você. Nosotros vamos a orar hoy por usted Por isso. Para que Por isso. você alcance este padrão para que cada uno de ustedes alcance este patrón diante do Senhor. delante del Señor. Os irmãos estão entendendo? Então que haja essa visitação, onde você aprenda a ser sóbrio. Entonces necesitamos de esa visitación del Espíritu para nosotros empezar a ser sobrios, Controlado. controlados. E aí eu quero avançar um pouquinho. Y aquí yo quiero avanzar un poquito. Se eu disser para os irmãos que um irmão não pode beber, eu peco. Entonces, si yo les digo a los hermanos que algún hermano no puede beber, yo estaría pecando. Porque a Bíblia diz, Paulo mandou Timóteo beber um pouco de vinho. Porque la Biblia lo dice. Incluso Pablo le mandó a Timoteo beber un poquito de vino. Porém, a Bíblia diz que ficar bêbado é pecado. Sin embargo, la Biblia también dice que tornarse ebrio, eso es pecado. Então eu não posso dizer para os irmãos não beberem. Entonces yo no les puedo decir a los hermanos que no beban. Porém, eu tenho textos bíblicos Sin embargo, también hay textos bíblicos. em que eu posso dizer para os irmãos que é mais excelente não beber. Hay ciertos textos bíblicos donde yo les voy a mostrar a los hermanos que es más excelente no beber. Él no está diciendo que lo prohíba, sino que es más excelente no beber. Esse é um deles. Entonces es este texto donde él dice que el hombre debe ser sobrio. Este es uno de esos textos donde dice que
que es más excelente no beber. Do meu ponto de vista, Entonces, desde mi punto de vista, uma das coisas que tem sido trágicas para os nossos filhos una de las cosas que han sido trágicas para nuestros hijos é que nós temos o hábito de beber. es cuando nosotros tenemos el hábito de beber. Do meu ponto de vista, um líder Desde mi punto de vista, un líder não deveria beber. no debería beber. Aí você vai me falar assim, César, nunca fiquei bêbado na vida. Tá bom. Entonces aquí en este punto usted me va a decir, César, yo nunca me embriagué en mi vida. Y eso es algo bueno. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Gracias al Señor por eso. Porém, eu vou te fazer uma pergunta. Sin embargo, yo le voy a hacer una pregunta. Quando o teu filho dá conta, você ¿Usted sabe cuánto es lo que su hijo va a soportar? ¿Cuánto su hijo va a conseguir hacerlo? sabe me dizer? Porque você deu conta de não ficar bêbado. Porque usted consiguió no embriagarse. Quando que o teu filho dá conta? Pero su hijo, ¿cuánto va a conseguir hacer lo mismo? Você sabe me dizer? ¿Usted puede decirme eso? Eu pego irmãos que nunca ficaram bêbados na vida. Entonces yo conozco hermanos que nunca se embriagaron en su vida. E bebiam uma cerveja dentro de casa. Y un día se tomaron una cerveza dentro de la casa. Teve um filho que teve 8 anos de internação. Y uno de ellos tuvo un hijo que estuvo 8 años interno. ¿Cómo se llama? En rehabilitación. E tudo foi iniciado na cerveja. Y todo fue iniciado por esa cerveza. Do meu ponto de vista, Entonces, desde mi punto de vista, nenhum irmão que exerça autoridade deveria beber. ningún hermano que esté en una posición de autoridad debería beber. Porque nós não sabemos o quanto os mais frágeis dão conta. Porque nosotros no sabemos cuánto lo van a lograr o qué tanto van a alcanzar los que son más frágiles. Os irmãos estão me entendendo? É ¿Sí están entendiendo, hermano? simples. Es así, simple. Nós deveríamos ser abstêmicos. Nosotros deberíamos abstenernos. Eu preciso estudar um pouco mais o tema nas escrituras. Yo necesito estudiar este tema un poco más en las escrituras Para uma hora pregar a respeito disso. para poder en una hora predicar al respecto de eso. Mas a oferta mais excelente que havia Sin embargo, miremos que la oferta más excelente no Velho Testamento, que había en el Antiguo Testamento que uma pessoa podia oferecer, que una persona podía ofrecer, ¿cuál era? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál era la oferta más excelente que una persona podía ofrecer en el Antiguo Testamento? era do Nazireu. Era el nazareno, el voto de Nazareo. E o Nazireu não bebia. ¿Y qué hacía el nazareo? Una de las cosas era que él no bebía. Queridos, eu não acredito que o Senhor Jesus ofereceu menos que isso. Y hermanos, yo la verdad no creo que el Señor Jesús ofreciera menos que eso. Quem diz que Jesus era beberrão foram os fariseus. Y aquellos que dijeron que Jesús era un bebedor fueron los fariseos. Então nós deveríamos ter um posicionamento seríssimo. Entonces nosotros deberíamos tener frente a esto una posición muy seria Diante de bebida. delante de la bebida. Porque é um problema para os nossos filhos. Porque eso va a ser un problema para nuestros hijos. E eu vou dizer uma coisa. Y yo les voy a decir una cosa. O vinho já é um problemático. El vino de por sí ya es problemático. Eu tenho avô alcoólatra. Yo tuve un abuelo que era alcohólico. Todos os meus tios foram alcoólatras. Todos mis tíos fueron alcohólicos, Com exceção do meu pai e de uma tia. con excepción de mi papá y de una tía. Só que entenda o que eu vou dizer. Entonces yo quiero que usted entienda lo que yo le voy a decir. Compulsão migra. Esa compulsión cambia, se muda para algún otro aspecto. Você pode ser compulsivo em bebida e migrar para comida, migrar para sexo, migrar... Entonces usted puede ser compulsivo en la bebida y eso puede transformarse en compulsión por la comida, eso puede transformarse en compulsión por el sexo, migrar para trabalho. puede transformarse o migrar en una compulsión hacia el trabajo. Porque compulsão migra. Entonces cuando hay una compulsión, esa compulsión se puede transformar en otra compulsión. O vinho já é um complicador. Entonces el vino ya complica las cosas, Mas a cerveja pero la cerveza é um problemaço. es un problemón. Sabe por quê? ¿Y usted sabe por qué? Porque o que vicia da cerveja não é o álcool dela. Porque lo que envicia de la cerveza no es el alcohol que está en ella, É o ambiente dela. es el ambiente de ella. O ambiente da cerveja é altamente viciante.
el ambiente de la cerveza es altamente enviciador, adictivo. Você não sabe qual é o nível de tolerância do seu filho. Y usted no sabe cuál puede ser el nivel de tolerancia de su hijo. Por isso, não corra risco. Por eso es mejor no correr el riesgo, Homem provê sobriedade, ya que el hombre provee sobriedad, controle. control. E esse texto aqui, temperante, toca também na questão da bebida. Y este texto aquí donde en Tito 2:2 dice sobrio, también toca la parte del control y de la sobriedad con respecto al licor o la bebida. Aí diz que ele precisa ser respeitável. O que Entonces aquí es donde dice que él necesita ser respetable. é respeitável? ¿Qué es lo que significa respetable? Augusto, venerável, de muito respeito. Alguna persona que es respetable, que es venerable, que inspira mucho respeto, Então teu filho tem que olhar, que es una persona seria. tua mulher tem que olhar a tua palavra e tua palavra tem que valer. Entonces, cuando tu hijo o tu mujer te miren y escuchen tu palabra, esta palabra tiene que tener un valor. Tua palavra não pode não valer, não. Nuestra palabra no es posible, no debe tener un valor, no es posible que no tenga ningún valor, Teu sim tem que ser sim, teu não tem que ser não. porque tu sí debe ser sí y tu no debe ser no. Você tem que ser respeitável. Entonces, usted tiene que ser una persona respetable, seria. Você adquirir conceito tal dentro de casa que os teus sabem que o que você está dizendo vale. Entonces, usted debe alcanzar un concepto tal dentro de casa que los suyos tienen que saber que su palabra es respetable. Nós podemos fazer um acordo, especialmente quando os filhos são pequenos e adolescentes. Nós podemos fazer um acordo que nós vamos ter que refazer. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros tenemos hijos adolescentes, podemos hacer un acuerdo que después de pronto lo podemos rehacer de nuevo. Podemos, querida. É natural você refazer um combinado. Entonces, es natural que nosotros hagamos un acuerdo y de pronto por algún motivo lo tengamos que volver a rehacer. O sea, digamos que vamos a salir este domingo, pero por algún motivo no se puede, entonces lo vamos a modificar, ¿sí? Não tem nada de errado. O que Eso no tiene nada equivocado. você não pode Lo que usted no puede hacer é não cumprir o combinado. es no cumplir algo que ya se había acordado. O sea, usted lo puede rehacer, pero si ya lo prometió, no lo puede romper. Ai, querida, hoje à noite nós vamos no cinema. E você teve um dia tumultuado que não vai dar pra ir, querido. Ó, papai vai ter que rever o acordo. Entonces, digamos, nosotros hemos quedado de ir de pronto como al cine, pero de pronto en el trabajo hubo mucho trabajo, entonces no, ya tienen que rehacer ese acuerdo porque el tiempo no alcanzó. Tudo bem pra você? Isso acontecer esporadicamente não tem erro algum. Si esto acontece de manera esporádica, no hay ningún error en eso, porque las cosas pueden hacer que nuestros planes cambien. O que não pode Lo que no se puede hacer é você não recombinar es que usted no vuelva a hacer el acuerdo, o sea, que lo canceló y lo dejó así, ou você não cumprir. no rehacerlo o no cumplirlo, Porque aí você deixa de ter respeito. Tua palavra não vale. porque en ese momento usted deja de tener respeto y su palabra ya no va a valer. Esse é um problema dos homens que falam muito. Y ese es un problema de los hombres que hablan mucho. Eles falam muito, se comprometem muito Entonces, si hablan mucho, se comprometen mucho e não cumprem tanto do que vão fazer. y ni siquiera cumplen lo que dicen. Então a gente precisa ser respeitável Entonces, nosotros necesitamos ser serios, respetables na nossa palavra. en nuestra palabra. E isso traz equilíbrio na casa, de tal maneira que o que a gente está falando vale. Entonces, eso trae equilibrio en la casa de tal modo que lo que el hombre habla tiene validez, tiene un valor. A casa sabe aquilo. O que mais? Y la casa sabe esto. Diz que nós temos que ser sensatos. Entonces, ¿qué más dice ahí en Tito 2? Dice que deben ser sensatos. En nuestra versión dice prudentes. Aí, o que é sensato? Entonces, ¿qué significa ser sensato o prudente? É aquele que freia seus próprios impulsos. Es aquel que tiene la capacidad de frenar sus propios impulsos. Meus irmãos, eu não dou conta de doce. Mis hermanos, yo no puedo, no consigo lidiar con el dulce. Ninguém tira na minha mente que lá em Gênesis, quando Entonces, nadie puede sacar de mi mente que allá en Génesis, no sexto dia em vida, en el sexto día, Deus que era muito bom,
Cuando Dios creó todo y dijo que todo era muy bueno, quando Ele tinha criado o homem e a mulher, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, eu acho que nesse dia Ele criou o açúcar, não é entonces yo estoy seguro que ese día el Señor también creó el azúcar. possível? Yo creo que eso es muy posible. Gente, ô coisa difícil. Então eu tenho um jeito de dominar o doce, né? Entonces, ay hermanos, qué cosa más difícil. Yo definitivamente no puedo lidiar con el consumo del dulce. Não posso ter. Se tiver, é complicado. Eu tenho que achar um jeito de frear meu próprio impulso. Entonces es algo que para mí es muy complicado. Entonces yo tuve que buscar una manera para poder frenar mi propio impulso. Entonces le dije a mi esposa Lizy, Sim, não tem, não compra, não tem, não compra, não no tenga, no compre, no tenga nada de dulce en la casa. tem, não compra. Com isso você vai me ajudar. Y de esa manera usted me va a ayudar. Porque é uma luta Porque es una lucha dentro de mim, dentro de mí. esse negócio. Então todos nós temos impulsos. Entonces ese negocio es una lucha para él. Entonces todos nosotros tenemos impulsos. Temos desejos que são muito fortes dentro Tenemos deseos que son muy fuertes dentro de nosotros. de nós. Mas nós não podemos estar controlados por nenhum deles. Pero a pesar de que tengamos esos impulsos fuertes, no podemos ser controlados por ninguno de ellos. Somos nós quem controlamos o impulso, e não o impulso que nos controla. Somos nosotros quienes controlamos el impulso, no es el impulso el que nos controla a nosotros. Então o Espírito Santo de Deus vai nos dar graça Entonces el Espíritu Santo de Dios nos va a dar gracia de ter este controle dessas coisas. de tener este control en estas cosas. Certo? Então o que a gente provê? A gente provê equilíbrio. Entonces, ¿cuál es el otro aspecto que nosotros proveemos? Nosotros proveemos equilibrio. Através da temperança, através do respeito, da sensatez. A través de la sobriedad, de la seriedad y de la prudencia. E através, e o sadio, é uma quarta palavra. Entonces aquí hay una cuarta palabra que en nuestra versión dice sanos en la fe. ¿Sí dice así? Sanos en la fe. O sadio no original significa Entonces, esta palabra en el original, ¿qué es lo que significa? livre de ideias contaminadas. Entonces, cuando se dice sanos en la fe es cuando la persona está libre de ideas que están contaminadas. O que é uma pessoa sadia? Entonces, ¿qué es lo que es una persona sana en la fe? É uma pessoa sã, livre Una persona que está sana, de ideias contaminadas. que está libre de ideas contaminadas. Por exemplo, eu me lembro da primeira vez que eu fui corrigido nisso. Entonces, yo por lo menos me acuerdo la primera vez en que fui corregido en ese aspecto. Eu cheguei para um irmão, eu e ele estávamos na liderança, Entonces, yo estaba con un hermano y ambos estábamos liderando. e falei assim, irmão, tá todo mundo falando tal coisa. Yo le dije así, hermano, todo el mundo está hablando tal cosa. Ele falou assim, Y él me dijo así, quem é todo mundo? ¿quién es todo el mundo? Eu estava contaminado por alguns. Y yo solamente me había contaminado por algunos. E estava trazendo uma fala contaminada. Y yo estaba al mismo tiempo trayendo una manera de hablar contaminada. Ele foi são, eu não. Él fue sano y yo no. César, pera, quem é todo mundo? César, espera, ¿quién es todo el mundo? Todo mundo é muita gente. Porque todo el mundo son muchas personas. Todo el mundo. Ô, irmão, é verdade. Ay, sí, hermano, es verdad. Ó, eu vi de fulano, de ciclano, o que nós vamos fazer para decidir tal coisa? Entonces fulano y ciclano, ellos fueron los que me dijeron estas cosas para que nosotros decidiéramos de esta otra cosa. Então, o que é uma pessoa sadia? Uma pessoa sã, que ela não foi contaminada. Entonces, ¿qué es lo que significa una persona sana en la fe? Aquella que no fue contaminada, Influenciada que no fue influenciada pelo outro. por otro. Ela consegue ter um pouco de equilíbrio e julgar se aquilo de fato é uma verdade. Él es una persona que consigue tener equilibrio y juzgar si aquel hecho tiene que hacerse. Espera. Ela consegue ter um pouco de equilíbrio e julgar se aquilo de fato é uma verdade. Perdón, y consigue tener equilibrio y juzgar si aquello de hecho es una verdad o no. Ah, e tal pessoa fez tal coisa. Entonces, tal persona hizo tal cosa. Como é que você sabe? ¿Y usted cómo lo sabe? Você viu? ¿Usted lo vio? Nós não vimos, nós não vamos falar. Entonces, si nosotros no vimos algo, no vamos a hablar de eso. Nós não vamos entrar nesse assunto. Nós Nosotros no vamos a entrar en ese asunto. não vimos? Nós vamos fazer isso. Entonces, si nosotros no los vimos hacer eso, Então a pessoa sã é que ela sabe não ser contaminada
Entonces, la persona que es sana en la fe es aquella que sabe no ser contaminada pela fala do outro. por el hablar de otros. E aí então a gente se torna sadio na fé, no amor e na constância. Entonces, de esa manera se torna la persona sana en la fe, en el amor y en la constancia. Amém? Equilíbrio. A última coisa, 1 Pedro capítulo 3, Entonces, esas cosas que están ahí en ti todos, al sumarlas todas, eso es lo que nos va a dar el equilibrio. Entonces, ya en la última cita que él va a tocar acá es 1 Pedro 3:7, versículo 7. Que mais o homem provê? que es la otra cosa que el hombre provee. O homem provê serviço em casa. El hombre provee servicio en casa. Pedro, ¿qué dice, Carlos? 1 Pedro 3:7. E aí você preste atenção, meu querido. Y aquí ya necesito que preste atención, mi querido. Sua esposa é sobrecarregada em casa? ¿Su esposa está muy cargada en casa? ¿Está sobrecargada en casa? O texto diz assim, maridos, El texto dice así, como dice, 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí donde, en esa primera parte donde dice vivid con ellas, en la versión en portugués dice viva la vida común del hogar. Vivir con ellas es vivir la vida común del hogar, ¿listo? vós igualmente. Entonces aquí dice ustedes Esse vós igualmente, igualmente nós vamos deixar para uma outra ocasião. pero ese ustedes igualmente lo vamos a dejar para otra ocasión, Porque se refere a sofrimento. porque aquí eso se está refiriendo al sufrimiento. O homem tem que saber lidar com dor, Y el hombre debe saber lidiar con los dolores, com sofrimento. con el sufrimiento. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Entonces, maridos, ustedes igualmente vivan la vida común del hogar con ellas, que es lo que dice ahí en vivan, Pedro. ¿cómo dice la primera parte? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas Hasta ahí. sabiamente. Vivid con ellas. O sea, vivir con ellas es vivir la vida común del hogar. Como já foi dito, não é para nós sermos bons donos de casa, Pero como ya lo dijimos, no es para que los hombres sean buenos amos de casa, no es eso, mas é para nós ajudarmos dentro da nossa casa, sino que es para que nosotros ayudemos dentro de nuestra casa, vivendo a vida comum do lar. viviendo la vida común del hogar. Aí diz assim, com discernimento, viver a vida comum do lar com discernimento. O que é discernimento? Entonces aquí dice vivir la vida común del hogar con discernimiento, pero acá en nuestra versión dice sabiamente. Ajá. ¿Listo? Inteligência. ¿Qué significa eso? Con inteligencia. Sabedoria. A Sabiduría. palavra aqui é Sofia, Aquí la palabra es Sofía, de onde vem a palavra sabedoria. que es de donde viene la palabra A sabiduría. gente tem que ter discernimento, Entonces nosotros debemos tener discernimiento, sabedoria. sabiduría. Você não vai pegar uma mulher que tem hérnia de disco Usted no va a coger a una mujer que tiene una hernia en un disco e vai impor sobre ela passar roupa. y le va a poner a ella a planchar la ropa, Esse movimento é um veneno para a hérnia. porque ese movimiento es un veneno para ella. Tá entendendo? Então a gente tem que ter discernimento e sabedoria ¿Sí están entendiendo, hermanos? Entonces nosotros debemos tener discernimiento y sabiduría das coisas. Então você sabe pensar de las cosas. as coisas da vida. Entonces usted sabe pensar y discernir aquellas cosas que son comunes de la vida. Aí diz assim, Y ahí dice así, com discernimento e tendo consideração. con discernimiento o sabiamente y teniendo consideración. ¿Sí dice así? ¿Cómo dice? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Entonces, ¿qué dice después de sabiamente? ¿Dice así? Dando honor a En- la mujer como a vaso más Allá, frágil. en la versión de Brasil, en lugar de sabiamente dice con discernimiento y consideración. Para com a vossa mulher como parte mais frágil. O sea, que tenga discernimiento y consideración para con su mujer como vaso más frágil. O que é consideração? É estabelecer o valor dela.
Entonces, ¿qué es lo que significa consideración? Es establecer el valor de ella. Sua mulher, com todo respeito às irmãs que podem fazer isso, Entonces, con todo respeto a las hermanas que pueden hacer esto, voy a decir algo. sua mulher não é empregada Su esposa no es la empleada ou secretária. o no es la secretaria. Sua mulher é sua mulher. Su mujer es su mujer. É uma com você. Es una con usted. É uma empregada da casa, não. Ella no es la empleada de la casa. Você precisa considerá-la, estimar o preço dela. Usted necesita considerarla y estimar cuál es el precio de ella. É a mulher com quem você se deita. Es la mujer con la que usted se acuesta. Ela é objeto do teu amor. Ella es objeto de su amor. Ela precisa ser considerada Ella es necesario que ella sea considerada no valor dela. en el valor de ella. Isso é a palavra considerada. Eso es lo que significa considerar, que es dentro de la parte sabiamente. É avaliar o preço, fixar o preço Entonces es la manera de evaluar un precio, fijarle un precio que ela tem. Ela é objeto do meu amor. Eu que ella tiene porque ella es objeto de mi amor. não quero ela se desgastando No quiero que ella se esté desgastando de esa manera, desnecessariamente. innecesariamente. Então, considerando a vossa mulher como parte mais frágil, Entonces considerando a tu mujer como parte más frágil. elas vão ditar muitas vezes o ritmo, Ellas son las que muchas veces van a dictar cuál es el ritmo, porque elas são a parte mais frágil. porque ellas son la parte más frágil. Gente, ver o pecado. Eu fazia viagem de 13 horas com uma parada. Hermanos, vean ese pecado que yo cometí. Yo una vez hice un viaje que era de 13 horas 13 horas de carro. E eu y 13 horas en el carro. esquecia que mulher tem bexiga pequena. Y yo sencillamente me olvidé que la mujer tiene la vejiga más pequeña. Uma viagem dessa, a mulher tem que parar 2, 3 vezes. Y en un viaje como ese la mujer tiene que parar más o menos 2 o 3 veces. Mas eu, Leci, aguenta aí, já vamos chegar. Pero yo le decía a Leci, aguanta un poquito, ya vamos a llegar, aguanta, espera un poquito, ya vamos a llegar. Eu não quero chegar a hora que escurecer, aguenta aí. Es que no quiero llegar antes de que se oscurezca. Aguanta un poquito que ya vamos a llegar. Aguenta aí, gente. Aguanta ahí, hermanos. Isso é desrespeitoso. Eso no es algo que sea respetuoso. Não podia ter feito isso nunca. Yo no debía haber hecho eso nunca. Então a gente considera a fragilidade da mulher, Entonces nosotros consideramos esa fragilidad de la mujer, considerando que ela tem um ritmo menor que o nosso. considerando que ella tiene un ritmo que es menor que el nuestro. Nós aceitamos isso nos esportes. Si nosotros aceptamos esto en los deportes, Por que nós não vamos aceitar isso no dia a dia? ¿por qué no vamos a aceptar esto en el día a día? Claro que vamos aceitar, Claro que lo vamos a aceptar. certo? E aí ele diz, tratai-a com dignidade. O que é a palavra dignidade? Entonces ahí también dice el texto que tratadla con dignidad. ¿Y qué es lo que significa la palabra dignidad? É uma opinião boa. Es una buena opinión. Tratai-a com uma boa opinião. Tratarla a ella con una buena opinión. Mulher, a gente tem que destacar as coisas boas dela, Hermanos, nosotros debemos destacar las cosas buenas de ella, certo? ¿cierto? Para que não se interrompam as vossas ¿Y qué es lo que dice ahí al final? ¿Para qué qué? para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ujú. Aquí dice para que nuestras oraciones no sean interrumpidas. não tratou a mulher como parte mais frágil, Entonces, si yo no trato a la mujer como un vaso más frágil, você tem a sua oração interrompida. usted va a tener su oración interrumpida. É gravíssimo. Y es algo que es gravísimo. Amém? Amén. Queria de novo agradecer aos irmãos o convite. Os irmãos não têm noção de como eu e a Alessi voltamos edificados Entonces, hermanos, yo quería agradecerles la invitación. Ustedes no se imaginan cómo mi esposa y yo volvemos no edificados convívio com os irmãos. de aquí de estar compartiendo con los hermanos. É bálsamo Es un bálsamo para nós. para nosotros. Então gostaria de agradecer aos irmãos. Entonces, yo también quiero agradecer esto a los hermanos. A segunda coisa, La segunda cosa. gostaria de agradecer aos irmãos por terem participado da nossa vida o ano passado. Entonces, yo también quiero agradecerle a los hermanos por haber participado en nuestra vida el año pasado. Alguns irmãos choraram, nos abraçaram. Algunos hermanos lloraron, nos abrazaron. Teve irmãos que tiveram que se conter ao verem a Alessi, Hay algunos hermanos que se tuvieron que contener al ver a Lizzie, porque a última vez que viram a Alessi foi no vídeo. porque la última vez que la vieron a ella fue en un video. A Alessi estava
debilitada ainda. Ella estaba debilitada. Então ela tem sido um milagre do Senhor. Entonces lo que pasó con ella fue un milagro del Señor. Até o dia que Deus determinar, estamos descansados nisso. Y ya aprendimos a descansar, que es hasta que el Señor determine que se la va a llevar. O acá, cualquiera de los dos. Então, eu queria agradecer de todo o coração o bem que vocês fizeram a mim, a minha esposa e aos meus filhos, por terem vivido conosco esse último ano e meio. Entonces yo quería agradecer por el bien que ustedes hicieron conmigo, con mi esposa y con mis hijos en todo lo que pasó en este último año y medio. Viu? Isso, sou devedor aos irmãos. Entonces yo estoy en deuda con los hermanos. Eu e Alice, meus filhos, somos Mi esposa, mis hijos y yo devedores aos irmãos estamos en deuda con los hermanos por terem feito isso por nós. por haber hecho eso con nosotros. Amém? Amén.